Este es el único taco con estrella Michelin del mundo. Y este el más barato de México. Y hoy me he propuesto probar estos dos y todos los tipos de tacos ¿Qué hay en medio? Pero son muchísimos, güey. No lo vas a lograr. No creo que lo logres. En México hay 1.600.000 taquerías y cada estado tiene su estilo propio de tacos. La birria, las carnitas, el asado, la barbacoa, el suadero. Y eso es solo el principio. Y en ningún sitio del mundo los encuentras todos juntos como aquí, en Ciudad de México. Y yo en un día voy a intentar probarlos todos. Y para este reto prácticamente imposible me acompaña un auténtico experto en tacos. Mi amigo Peluche Torres. ¿Qué tenemos aquí? Acá andamos a punto de probar unos tacos de canasta, Tano. Vale, El taco, podría ser uno de los tacos insignia de la Ciudad de México para desayunar, para romper el ayuno. ok. El taco de canasta es algo que sí se acostumbra mucho en la mañana, pero este es un monstruo. Este es como el doble o hasta el triple de lo que Es puede ser gigante. un taco de canasta, pero lo Gigante. recomendable es irnos adentro a comer, Vale. porque aparte tenemos que ponerle algo especial que solo en este lugar se consigue. Me gusta, Vamos a comer. me gusta. Era mi primera vez probando un taco de canasta y si te estás preguntando por qué se llaman así, es por esto que ves. Una inmensa cesta de mimbre llena de tacos, apilados, sudando, sin fuego, el calor queda atrapado dentro y eso es lo que los cocina. Y al ser mi primera vez no sabía ni cómo empezar. Es esta de aquí, la salsita, ¿no? Esta mera, sí. Pero lleva mucha... Es mucho chicharrón, entonces tú considera lo que le quieras poner. Vale, vale. Pero No, sí es yo le voy a importante. poner lo que tú me digas. Sí. Yo voy a coger... Hostia, esto huele que flipas, ¿eh? Sí. Esto huele espectacular, ¿eh? Para no dejar pasar la oportunidad, 2 chilitos y una zanahoria. Te puedes dar una idea de lo grande que va a ser esto y la cantidad de ingredientes que tiene, entonces voy a agarrar servilletas porque las vamos a necesitar, güey. Entonces déjame la Pilla un kilo. Simón. Vale, pues le metemos, ¿no? Venga, pues. Acá no hay estilo, cualquier taco se puede comer como uno quiera, lo que sí es agarrarlo completo, Ok. hacer provechito ¿Entero? y una mordida. Venga, provecho. Oh, madre, güey. Hace mucho no venía estos tacos y la salsa está a otro nivel, güey. Qué intenso, ¿no? Mucho Tiene sabor. como un sabor ahumado también. Justamente Está por la buenísimo. salsa. Algo que me encanta de este lugar, si bien el guisado está muy bien sazonado, tiene un punto muy bueno de sal, la salsa yo creo que es como lo que hace más diferencia. Tiene esto, Tiene trocitos también, ¿eh? que de es chicharrón, el ¿no? chicharrón, es correcto. Para los españoles que nos estén viendo, el chicharrón es la piel del cerdo frita y luego se trocea o no sé si se pone entera con la salsa que lleva en este caso, Es ¿no? correcto, sí, sí, sí. Se Sí queda una deja- textura como un poco más blanda, como un poco más gomosa en la boca, Ujú. pero este está espectacular. Le voy a meter otro tiento, ¿eh? Este está Adelante. buenísimo, ¿eh? Y ya si quieres hacer el estilo más mexa, ¿Mm? por eso agarramos esto, un chilito en vinagre que ellos mismos hacen. ¿Cuánto va a picar esto del 1 al 10 para un español como yo? Ah, es lo que te iba a decir, mira, para mí, yo aguanto muy bien el picante, podría decir que un 3. Tal vez para ti como un 6, tal vez un 7. Vale, Venga. voy a hacer una cosa. Lo pruebo un poquitín para no tener que ir a urgencias hoy. Por favor, sí, sí, Vale, sí, porque vale. tenemos todavía muchos tacos. Eso es. Dale. Sí, es como un 3 de picor. Un 3. ¿Es de picor? Pero ¿cómo que un 3? Si esto pica como un demonio. Estoy sudando ya. Pero algo que me gusta de esos Se lo ha chiles- metido entero en la boca. Algo que me gusta de estos chiles. No sé qué te puede gustar, ¿eh? De estos, ¿eh? Pues mira, algo que justamente va muy de la mano con el taco de canasta, este tipo de chiles por el vinagre. Ayuda a cortar la grasa. Entonces algo que luego yo hago es agarrar esto, ya no sé si va a salir, pero el poco vinagre que luego tienen dentro, se lo Se lo echo pone, ¿no? y ayuda a cortar un poco la grasa. A mí me está cortando el alma. Sí te picó, güey. Venga. Vale, voy a probar el de adobo. Y yo de charrón. A ver qué tal. Nada más, me gustaría explicar, Tano, este es el de charrón, como bien mencionabas. El de adobo Sí, es carne de puerco. sí. Tiene justo como un adobo, como mezcla de chiles y demás, Sí. con papa. Entonces la papa absorbe Sí. todo ese sabor. Lleva patatita. Sí, Me correcto. encanta. Y eso ayuda todavía a que se neutralice más el picor. Entonces tú tranquilo. Vale, vale. Provecho. Venga. Mi favorito. Yo siento que este es muy rico, este No. es como la estrella, pero este... Esto es increíble. Ajá. Este es increíble. Tiene un matiz de sabor ligeramente picante, muy untuoso. La Sí. patata se deshace Sí. junto con la carne Sí. y te da una armonía en la boca espectacular. Totalmente. La misma salsa le acompaña muy bien y sin duda creo que de estos me podría comer ahora mismo para desayunar 5 fáciles. Que ese es lo que se debe de hacer, ¿no? Claro. Ahorita porque nos faltan 10 o 15 tacos Exacto. más, pero 5 de estos entran fácil. Está espectacular. Si venís aquí, sois españoles, adobo os va a encantar. Por favor. Seguro, aunque recomiendo que probéis todos los que tienen aquí. Sí. Vale, el precio no lo hemos dicho. No lo hemos dicho, pero no nos ha dicho, yo calculo 20 pesos, algo así. 20 Ahorita pesos pregunto. más o menos. Sí, sí, sí. De los más económicos. Al final el taco de canasta es el taco más económico que puedes comer. Es correcto. En cuestión de tipos, ¿no? Sí. Que algo que sí me gustaría destacar es
cómo se prepara esto, porque la gente va a decir, ¿por qué canasta? Bueno, la canasta está ahí atrás. ¿Cómo te imaginarías que se prepara, Tano? En ese mi, taco? en mi cabeza de completamente inexperto en comida y en gastronomía Ajá. mexicana, para mí es, preparan los tacos Ajá. y los van poniendo Ajá. arriba y van poniendo capas de muchos tacos. ¿Correcto? Y entiendo que del calor que tiene y la Ajá. humedad, pues se cocerá o cogerá el sabor de todos, ¿no? No sé cómo es. Vas bien como hasta el 60%, porque nos falta 40% que es de aceite caliente, hirviendo, o sea, agarran una jarra completa como ¿Le ponen de... por encima? Ajá, así lo echan arriba, al momento de echar el aceite hace que se cocine un poco todo y la tortilla agarre todavía más presencia y por Claro, eso... de ahí el color y el sabor que tiene. Y por eso no se rompe la tortilla. Es verdad. Porque si estuviera sudada del puro vapor, se rompería. Entonces, por eso tiene aceite. ¡Wow! Sí. Y ya después lo tapan y vámonos, directo aquí. Sí, sí, sí. Pues vamos al siguiente sitio. El siguiente estaba a 2 minutos andando, y antes de verlo ya lo olía. Los cubinitos preparan carnitas de cerdo cocinadas lentamente en su propia grasa antes del amanecer. Lo que comes aquí lleva horas preparándose. Mi primera vez con unas carnitas así, y el olor en la calle la verdad que me estaba mintiendo, porque la realidad fue mejor. Que huele espectacular. No es por nada, pero las carnitas nunca fallan. Si alguien no de las carnitas en este país, no es mexicano. No es La mexicano, neta. ¿no? Cerdo confitado, lenta cocción, ingredientes como la naranja, el laurel, ¿sabes? Alguna que otra especie. Hay personas que le ponen hasta refresco, dependiendo mucho. Pero yo creo que es uno de los platillos de desayuno predilectos de cualquier persona en la ciudad. Yo las veces que las he probado me han flipado, pero estas no las había visto nunca. Lleva patata, cebolla, un poco de pimiento verde, doble tortilla con copia. Sí, exacto. Con copia me he puesto al día, ¿eh? Sí, Me sí, he puesto al día. 100%. Ya más Y- mexa que yo. Y Chicharrón. chicharroncito. ¿Esto se puede comer así ya? Sí, claro, o sea, Vale. le puedes dar mordida, entonces provechito para abrir más apetito. Ah, Madres, qué sabor. yo pillaba la sábana esa, me ponía a dar bocados, me acabo la sábana santa esta, ¿eh? Uf. Es un buen chicharrón porque desde la primera mordida puedes sentir el sazonado de la manteca, ¿eh? Buah. Yo creo que lo que haría es, le echamos el limón previamente, Vale. luego el chicharrón y vámonos. luego- recio. Sí. Buah. Venga. Esto es... Carnitas sin limón, sacrilegio, entonces Vale. qué bueno. Y luego el chicharrón. Ok, se culmina con el chicharrón. Sí. Ah, algo importante. Aquí ya tenemos la salsa, bueno, el chile, mejor dicho. Ok. ¿Quieres ponerle extra o con eso te sientes bien? Vamos a dejar este de momento. Ok, Vamos a dejar perfecto. este de momento, ¿vale? Venga, Una amigo. cosa, esto pesa una barbaridad. ¿eh? Es una exageración. Esto pesa una barbaridad, ¿eh? Nada más para que se den una idea. ¿Esto qué es? ¿Esto Es qué una monstruosidad. ¿Esto qué es, tío, para desayuno? Madre mía, Y es uno. estáis muy locos, ¿eh? Sí, ¿no? En México estáis muy locos. Vale, va. Provecho. Va. Mucho sabor. Aparte, carnitas con un sabor limpio. Porque luego hay unas que tienen como más esencia de la manteca, que a ver, es delicioso, pero aquí tiene como un balance de sabores mucho más limpio. Me parece equilibrio perfecto. Ujú. No tengo el conocimiento ni la experiencia empírica de haber probado muchas carnitas en mi vida, pero esta combinación de una textura de carne magra, una textura como de gelatina, una correcto. textura de grasita, que tiene un sabor, vamos, tiene una combinación y una armonía espectacular. Está increíble. Mirad, esto es a lo que me refiero. ¿Veis? Esto de aquí. Pillas un poquito de aquí en el bocado, coges un poco de carne magra, algo que tiene un poquito más de grasa, el contraste de la cebolla, algo más crujiente, con el chile. Esto tenemos que ir arranqueando. De momento, vamos a ir poniendo cuál va ganando de momento. De momento este para mí. Para mí ti, gana. yo sigo todavía con el de adobo, ¿eh? Sí, ¿te gusta más? Siento que el de adobo tiene como este tipo de texturas que me gusta, suave, Mira eso. un toque ahumado. Pero este no se queda atrás. Güey. No, y espérate, todavía faltan unos cuantos. No, güey. faltan Sí. muchos, pero a mí este me gusta mucho. Es Tú que al tiene inicio mucha carne, dijiste, ¿eh? quiero probar todos, yo te voy a llevar a todos los que se puedan, porque si no nos tomaría una vida. Entonces, con cuidado. Me parece increíble, ¿eh? Mm. Por un precio de 38 pesos aproximadamente cada uno, te metes uno y te Cumple- vas a casa a dormir. Cumple más que bien. Uno y a dormir. Siguiente sitio, Sí. toca lechoncito. Lechoncito al horno. Qué bueno, es mi primera vez, ¿eh? Nunca, de hecho, ni sabía que había tacos de lechón. Sí, de hecho diría que es uno de estos tacos de nicho aquí en la Ciudad de México. No es como tan fácil acceder a él, pero cuando encuentras un lugar como este, que tiene como unos 60 y tantos años, Que tenía la foto de Cantinflas ahí. tiene la foto de Cantinflas, tengo entendido que venía aquí a comer con su familia y toda la cosa. Está firmada, o sea, es 100% auténtico el lugar. Qué guapo, qué Sí. guapo. Vale, y estos llevan
llevan doble tortilla. Es con correcto. copia. Parece como un troncho así, han metido bastante carne. Sí. Y hay que meterle alguna salsita. Justo, o sea, algo que a mí me gusta de este lugar es que las salsas son crudas. O sea, ¿qué significa esto? Que es el jitomate, la cebolla, todo picado al momento y solo se van integrando, molcajeteado, pero no pasa ningún tipo de cocción. Entonces combina bien porque es una salsa fresca Se a te queda comparación muy- de las mucho otras. más fresca, ¿no? Es correcto. Pues, ¿cuál le metemos? Mira, aquí, Tano, esto es como regla para mí Vale. en cualquier taco. Ok, yo te creo. Siempre es el limón. Primero, ¿Por qué el limón? Porque el limón va a penetrar en todos los escondites de la carne. Ok. Porque si tú le pones la salsa primero, va a resbalar y no va a entrar hasta adentro. Entonces, limón. mi colega se ha comido algún taco, ¿eh? Vale, un poquito de limón. Sí, aquí sí es poquito, porque Vale. de por sí el lechoncito como va al horno ya tiene su marinado y Vale. todo. ¿Qué pasa cuando se te caen los huesos? ¿Los Nada quitas? más, sí. ¿Los quitas o te los comes? No, es quitárselo porque Vale, tiene vale. un sabor tan amargo que Vale. sí te puede arruinar totalmente el taco. Ok. Y salsa, aquí pues es más bien el gusto, la que pica menos es la roja. Vale. ¿Tú cuánto vas a poner? Ya, yo creo que la roja, porque sí Vale. tiene un sabor como tan característico el taco que tampoco quiero arruinarlo, pero siento Vale. que hay que darle un toque, es ¿no? necesario, sí. Cebollita también le ponemos, ¿no? Un poco de cebolla. Sí, ok. si quieres podemos ponerle cebolla, ¿Y estos le podemos poner o para comer? como tú decidas. Esto es al gusto de la persona, entonces similar a lo que probamos, solo que este es de lechón, este es de un cerdo un poco más joven. Me sabe más o menos parecido, A ver. Sí, muy similar. ¿verdad? Si fuera de un lechón mucho más joven, Ujú. será mucho más chiquito y más delgado. Sí. Vale, Venga. y ahora para adentro, ¿no? Venga, aquí como es medio largo, Ostras, mira que con zamarro, cuidado. ¿eh? Venga, aprovecho. Está tremendo, ¿eh? Este tiene un sabor más suave, más sutil, más limpio que el otro. Y eso que las carnitas de allá eran más limpias todavía. Totalmente. Pero sí, este es como en la esencia del puerco nada más. Tú lo has dicho, yo lo iba a describir como más limpio, más suave. Y esta, la salsa la acompaña muy bien, desprende un matiz fresco, ligeramente picante. Sí. Y el toque de cebolla a mí me gusta mucho. Le da Perfuma como bien. Sí, le da como un, no sé, un toque crujiente que es muy agradable. Y lleva mucha carne, ¿eh? Demasiado. Yo la calidad de la carne, no sé, como lo digo como totalmente inexperto, la veo espectacular. Me he fijado que tienen los hornos aquí, hacen todo aquí al lado. Este tipo de carne en España sí que lo podemos llegar a comer, como lechón, es un sabor muy parecido a este. Y este me da la sensación de que está como muy trabajado, ¿no? Sí. Como que la receta la llevan manteniendo como mucho tiempo. Es lo que iba a mencionar, justamente. Está espectacular. Aparte, algo que Creo que se ha también... quedado en número 1 ahora. estoy Ah, ¿en pensando. serio? Sí. Mira, vamos, Cada taco vamos es el increchendo. mío. No, Sí, y cada espérate. taco es el sí. mejor, ¿eh? Cuando vayamos a los de carne asada, que aguántense, ahorita van a saber qué es la carne asada. Pues ese es mi gallo. Ese es mi gallo de este recorrido. Tu gallo ganador es El de carne asada, sí. ¿Sí? Yo creo que ese te va a volar así de que vas a flipar, dirías. De tú. momento me quedo con este, ¿eh? Parece un poco chaquetero, ¿no? Un poco en plan... Este es el que más me gusta, ¿no? Pero es así. No, sí, esa es la intención del recorrido. Y te digo, podríamos pasarnos todo el día, pero qué bueno que te está gustando, amigo. Buah, espectacular. Seguimos andando y entonces Peluche me llevó a algo que no estaba en el plan. Tacos de pescado y camarones. En México hasta el mar acaba dentro de una tortilla. Lo que no me esperaba era esto, ponerle lo que quisieras sin límite. Tú lo eliges, lo combinas y decides cuánto. Me gustó mucho, más de lo que esperaba. Esta es mi primera vez probando este tipo de tacos. Camarones, pescado y esto de aquí... me ha contado la historia. Explica esto, por favor, porque yo aún no entiendo nada, ¿eh? Ok, el marlin o marlin es un pez que se da mucho en la caza deportiva. Es un pez así gigante que parece un pez espada. La cuestión es que justo por ser especie protegida, la única forma de que se puede consumir es irlo tú a pescar, ya sea porque eres fanático de la pesca deportiva o en un tour. El sabor es tan característico, tan rico, tan potente que pues a la gente de la parte norte del país le encanta y se asemeja, o sea, como por lo mismo de que no es tan fácil comerlo como tal, lo que ha hecho la gente es agarrar atún, partes magras, y se ahuma. Entonces como que agregas este toque muy similar del marlin. Porque el y marlin se tiene genera como un toque ahumado, ¿no? Sí, es un sabor muy fuerte, una carne bien roja, bien deliciosa. Así que cuando vuelvas tenemos que ir a la parte norte de La Paz. Pero una cosa, yo no sé pescar. No importa, contratamos a alguien y pescamos ahí, sí. Me encanta porque son ahora como... Esto nosotros nos hemos contenido porque somos personas civilizadas, Así pero es. perfectamente podríamos haber puesto una montaña así, ¿no? De coleslaw, ¿no? Claro que sí. Sí, o sea, lo interesante de este lugar es ponerle a tu gusto lo que quieras. Claro, el capeado, el chile, el camarón en general tiene un toque muy distintivo, pero un taco de pescado de este estilo no es un taco de pescado sin todos los acompañamientos, algo que se tiene que poner sí o sí. Yo os prometo, y seguro que en España más de uno lo está pensando, si a mí en España me vendes un taco así, diría, es una turistada, esto no se come en México. No, hombre. Porque en mi cabeza el taco es como siempre lo justo, ¿no? La salsita, Correcto. limón y poco más, pero no con tanta mandanga, me gusta, me representa.
¿Por cuál empezamos? ¿Qué te parece? Tú pruebas este, yo pruebo este. Vale. Este es el de pescado. Ok. Que hay que destacar, es pescado que está rebozado. Sí, está a momento, capeado. lo he visto. Sí, lo ponen ahí en la mezcla. Sí, la sí, mezcla sí. tiene cerveza, harina, depende mucho como el lugar, para que esponje, aceite caliente y vámonos. Pues. La pregunta es cómo lo cojo. Así como lo estás haciendo. Pero sin partirme la muñeca, ¿vale? Yo voy a aprovechar, le voy a echar esta salsa, que esta es como la salsa más clásica para los mariscos. Entonces solo le voy a echar un poquito. Mira de esto. A la madre, que no puedo. Güey. Mira, no, que no se puede coger. No se puede coger. Mira de esto. Esto qué Venga. barbaridad es. A ver si puedes morderle, amigo. Venga. Es un taco tan fresco, pero también tiene este sabor como muy suave, pero muy caliente por la cocción, que genera un balance bien bonito. Güey. Es el primer taco de contraste de temperaturas. Ajá, totalmente. Y me encanta. Sí. Lo arriba, coslo frío, el pescado recién frito, ardiendo, crujiente, matices picantes. Así es, El coslo le va súper bien, 100%. Esto es, así Ahí es como está. se comparten los tacos. Así como para que no se desparrame. Uy, aparte tiene más consistencia, ¿eh? Sí. Venga, aprovecho. Vale. Muy distinto, ¿no? El chile con el queso. Por eso pedí eso. Ostras, pero el chile relleno de queso está demasiado bueno. Me podría comer el taco perfectamente solo con el chile relleno Así de es, queso. totalmente. Son 60 pesos cada uno, ¿vale? Es lo más caro hasta la fecha. También son los más bestias. Por eso pedí eso. Sabía que te iba a gustar como esta combinación del queso con el chile. ¡Buah! Aquí hay solo uno. Así es. Lo tenemos que morder los dos como la Al mismo bella- tiempo, venga. No, no. Como la dama y el vagabundo. Exacto. Vale, primero le vamos a poner limón, que me has dicho que es esencial. ¿vale? Este sí es esencial, Vale. sí. Yo le pondría salsa, pero me gustaría, Tano, que lo pruebes primero así, para Sí, la que salsa. sientas, para que sientas el sabor específico de la Ok, carne. vale. Y ya si que quieres y gustas, le puedes poner otra cosa. Vale, le meto yo primero. Sí, adelante, Vale. por favor. 150 gramos de atún hay aquí, seguro. ¿Huele ahumado? ¿Huele Sí. un poquito ahumado? Bastante amado. Es muy específico el sabor, ¿no? Es un sabor que no sabía comparar con nada que he probado antes. Sí que me sabía atún, ligeramente ahumado, pero claro, es extraño porque el ahumado lo tiendes a probar con carnes. Así es, No correcto. no con pescados, pero está muy bueno porque a mí me da la sensación de que es como el atún que nosotros estamos acostumbrados a comer, en España también, el típico atún desmenuzado, Ajá. pero ahumado y con otros matices de sabores que no termino de identificar. Yo siento que hasta cierto punto, por la cebolla que está citronada, se siente un ligero toque dulcecito, así mínimo, pero también por eso quería que lo probaras antes Sin de ponerle salsa. las salsas. Me parece alucinante, está muy bueno. Es ¿eh? delicioso. Está muy bueno, muy bueno. Y esto sí que lo veo bien como comida principal, porque tiene mucha proteína. Muchísima. Muchísimo. No está frito, está como salteado nada más con la cebolla citronado, entonces algo podrías comerte uno al día sin ningún problema. Y aquí ya cubres tus macros. Esto no estaba en el plan, pero Peluche frenó en seco y me dijo que no iba a ser el taco más elaborado de la ruta, ni el más famoso, pero sí el que todo mexicano ha comido alguna vez en su vida. Y a él, este taco le recuerda a su infancia. Esto es una tortillería que hay, Las están haciendo al momento, se hacen al momento. Me encanta. El nixtamal ya se hizo previamente, se entrega la masa, hay una máquina y se hace en la máquina. De hecho, estas máquinas son patente mexicana y nadie más puede hacerlas más que las personas que tienen el patente en México. Lo que quería que hiciéramos es pedir 3 pesos de tortilla, que es lo mínimo. Vale. Son 4 tortillas recién hechecitas. Están calentitas, Son- calentitas. Me las quiero pasar exactamente. por la cara. Y Ay. huele delicioso, huele Huele a espectacular. la masa, al nixtamal. Y el taco más casual, más simple de la gastronomía mexicana es este. Agarras, te voy a tomar el salero un segundito. Ah, está el salero ahí. Ajá. O sea, te lo dejan, esto es súper mexicano. Agarras, sal ¿Qué? y vámonos recio. Este es el taco más mexicano que puedas probar. No, yo estoy flipando. Y acá lo que tiene que hacer uno es agarrarlo y Hacer enrollarlo. como un turulo, ¿no? Exactamente, o sea, tú lo enrollas así como Un lo estoy turulito, haciendo. ¿vale? Y aquí está, taco de sal. Este es el taco que tú esperabas en la fila de las tortillas antes de comprar. Imagínate que esto de lunes a viernes pues tiene fila de 15 personas. Claro, y mientras esperas a que te lo den, te vas comiendo esto, Y ¿no? así me prestas tu salero y aquí agarras tortillita y sobres. Arre. Logro desbloqueado. Siento que me Estoy faltó un flipando, poquito de sal, ¿eh? Pero es a gusto de la persona. Lo interesante aquí es probar la calidad de la tortilla. La muy buena. calidad, justo el sabor. Entonces esto es lo más sencillo que puedes probar. ¡Qué barbaridad! Sabe a infancia esto, güey. O sea, de verdad me recuerda como a cuando estaba esperando las tortillas con mi mamá en la fila. Yo creo, digo, que esto es la equivalencia a cuando tu madre de pequeño te enviaba a comprar el pan en España y tú de camino te comías la punta del pan. Sí, claro. Llegabas a 100%. casa con medio pan que te habías comido tú, es lo mismo, ¿no? No dudaría que es exactamente lo mismo. Este es el taquito de sal a comparación de la punta del pan.
Y después de ese momento tan único, la carne asada nos estaba esperando. César lleva toda la vida cocinando así. Él es de Sonora, el estado donde la carne asada no es un plato, es una forma de vida. Nos metió en su cocina, nos enseñó la brasa y en ese momento entendí por qué la carne asada del norte de México no se parece en nada que haya comido antes, ni siquiera en España. La gente en Sonora, no solo en Sonora, pero la gente específicamente de Sonora nace con un termómetro aquí, mira. ¡Madre mía! Literal, o sea, ellos con solo verla, ya ni siquiera tocarla, es como, ah, sí. A veces hasta con solo la brasa ya pueden decir, ya está. Sacan, partan por el medio. Perfecta. Y rosa o medio, como tú lo quieras. No, huele espectacular y tenemos dos variedades. El caramelo, que es con cremita de frijoles, ¿no? Correcto, es frijoles puercos y también Frijoles tiene puercos. queso y este es el taco clásico de Clásico. carne asada. Vale. Sí. Un poquito Y de si me limón. lo preguntas a mí, Tano, el taco de carne asada tiene que llevar nada más el puré de aguacate, que es allá un estilo de guacamole. Se ve espectacular, ¿eh? Este es mantequilla pura del puré del aguacate. Puedes meterle bastante. Muchísimo. ¿Qué más? Y luego la salsa tatemada. Esta. La salsa tatemada es salsa hecha con Pero tomate. Esto tiene pinta de que pica, ¿eh? Como un demonio, ¿eh? Tiene, pero no, te prometo que Sí, no. Sí, tiene sí. un color, pero Sí. que parece el diablo, ¿eh? A ver. ¿Sabes por qué se ve así? Porque justo la palabra tatemada significa que se Ponerle un pusieron poquito. los vegetales por arriba de la lumbre. Ok, O sea, y, entonces- y se queda como quemado, como muy tostado, ¿no? Por Eso, arriba. mero, exactamente. Y cebollita morada. Ok, Es mucho de gustos, a mí me gusta comérmelo así. Vale, en yo me ocasiones fío al se le puede 100%. poner repollo, pero aquí no yo es, a esta, con tu permiso, a mí me hubiese gustado también con la cebolla que nos han traído, que es la... Ah, claro, sí, por favor. Esa cebollita también, ¿no? Cebolla Que- asada. La cebollita asada, Sí. a mí esta me gusta mucho, ¿eh? Y huele con cebolla asada. ¿A este también le metemos o Sí, qué? justo. Uf, ¿cómo va a estar esto, chaval? Venga. ¿Cómo va a estar esto? Le voy a poner Venga, yo métele, igual de la métele. salsa esta. Un poquito de tatemada, tatemada. sí. Tú le metes sin miedo, ¿no? Es que Yo- te prometo que yo no. iba, no- yo iba no. poco a poco y veo que carga la cuchara Te, entera, te ¿eh? prometo que esta no pica. Vale. Entonces, como ya tiene frijolitos, ya tengo como este toque cremoso, entonces Ok. no hace falta el aguacate. Vale. Por ahora. ¿Estás listo? Vale. Venga. Vale, yo pruebo el original, ¿vale? Para tener la primera experiencia. Sí. Aparte es tortilla de harina que ellos mismos hacen, ¿eh? Venga, provecho. ¿Qué tal? Nada como la carne asada de Sonora, ¿eh? Creo que he comido mucha carne en el mundo. Pocas tan bien sazonadas como esta que me acabo de comer. El sazonado. El sazonado está perfecto. La sal está perfecta. La cocción está perfecta. Y el sabor a humo te lo cambia todo, ¿eh? Incomparable del carbón, ¿no? Venga. Vamos a probar este, con quesito. Y este, que es el clásico. Provecho. Para mí, asada tradicional. Ujú. Porque el caramelo está bueno, pero los frijoles puercos con el queso, al final desvía un poco de sabor de la carne. Correcto, sí, Se sí, te sí. va un pelín. Y está tan buena la carne que tenga la máxima prioridad y el máximo protagonismo posible en el tradicional, para mí es fundamental. Sí, sí, 100%. Estos están espectaculares. Uf. Qué bueno, güey. Tenía miedo así, de verdad. No, es que la carne es Si bien podemos hablarlo nosotros, creo que no hay manera más de fiar que alguien la pruebe. Y literal. magia. Me parece espectacular. Ahora me faltaría comprobar el de Sonora con estos, a ver qué diferencia hay. Correcto, sí, que puede haber diferencias, especialmente, digo, yendo a la mata, no es lo mismo que comer tacos mexicanos en Japón, que en México. Correcto, siempre Pero no hay es- matices. Exacto, y aquí es igual, no te creas que, a ver, son muy ricos, pero si vas allá, puta, güey, o sea, tanto el calor como la gente, como estar ahí Uf. cotorreando y todo hace más la diferencia. Que sea, mira, que sea un pacto, y si vas yo te acompaño. Vale. A mí me encanta Hecho, siempre ir a hecho. Sonora, Déjalo en entonces vamos. comentarios. Seguimos a pie y a estas alturas ya empezaba a pesar los tacos. Pero cuando vimos esto, se nos olvidó todo. Pastor recién cortado del trompo. Una maravilla en todos los aspectos. Tenía muchas ganas de que llegase este momento porque estos tacos, los tacos al pastor, seguramente sean los más conocidos en España. Ah, ¿en serio? Sí. Ah, eso no lo sabía. Yo creo que en España lo que más se conoce son tacos al pastor. Toda Ok. la gente seguro que se ha comido tacos en España, esto los ha probado 100%. Carne de cerdo, adobada, Sí, así es. ¿no? con un poquito de piña. Así es, cilantro, cebolla. Cabe destacar que justamente estos tacos del Vilcito, así se llama el lugar en donde estamos, podría decir que es el estilo de pastor más Ciudad de México. Pero Ok. este trompo, así como lo podemos ver, estilo naranja, yo creo que es el que más puedes ver en las calles de la ciudad. Vale. Ergo, el Vilcito es un lugar indispensable para probar ese estilo de tacos. He visto, recomendado por la Big Gourmet, ¿no? De Michelin. Sí, de tiene 2024, recomendación. 2025, así Sí, que sí, muy sí. bien. ¿Qué salsita le viene bien a esto? Aquí te ponen 3, Vale, pero la neta tiene que ser roja. ok. Roja nada Ok. más con pastor y obviamente también limón. Vale. A ver si la gente no se harta de que le ponemos limón a todo, Tano, pero Hay que ponerle. es la regla de oro aquí en Ciudad de México, ¿eh? Vale, Un poquito de limón a todo vale. y la roja.
Ok. A ver, esta... Yo voy a acercar también el plato, ¿vale? Sí. Se ve, parece un... Es- Ah, tú le pones doblete. Yo le voy... No, pero es una roja de este lado, una roja de este lado. Le pones la combinación, ¿no? El Exactamente. 50-50, ¿no? Es correcto. Vale, A ver, también puedes ponerle verde si quieres, pero un taco de pastor tiene que ser con salsa roja. vale. Creo que ¿Y qué el- diferencia hay entre esta y la otra que te has puesto? Yo Porque imagino, me da miedo, ¿eh? O sea, yo estoy viendo imagino de ti. que esta, por el color, ese es de chile de árbol y Ah. esta de tener como una especie de ya sea aceite o de cacahuate. A ver, mira, es más, vamos Yo- a confirmarlo. Lo de chile de árbol... Este es de cacahuate. ¡Qué buena! Este es de cacahuate, sí. Chile de árbol, no sé si lo recuerdas, hace años Ujú. grabamos un vídeo juntos probando las tortas ahogadas. Es correcto. Vale. Uy, deliciosas Hace- las tortas. No, deliciosas, yo aún tengo pesadillas, ¿vale? Yo ese día sentí lo que era el miedo. El chile de árbol, eso lo carga el demonio. ¿Cómo puede picar tanto? Desde entonces, cuando alguien me dice, lleva chile de árbol, yo salgo corriendo. Es que aparte, entre más pequeño es el chile aquí en México, es usual que es más picoso. ¡Qué barbaridad lo que El pica chile más eso! pequeño es el más picoso de todos. No me lo puede terminar. Estos son como mini, ¿no? Sí, son chiquitos, son tortilla, yo creo, como del 8. Mira mira qué guapos, ¿eh? Uno de los tacos más atractivos de toda la ciudad. Venga, pues. Vamos. Uy, siento que te va a picar, Dano. ¡Oh! Buena, sabe mucho a cacahuate, tiene buen contraste, pero sí pica. No sabía, si no, no te hubiera dicho que le pusieras tanto. Pero ya lo sentí. Mira, el gran beneficio es que tenemos aquí la piña. Agarra la piña, muérdelo para que tengas este balance. Necesito la piña entera. Pero he de decir que el sabor es espectacular. Sí, está riquísimo. Si no picase estaría espectacular. Me lo voy a terminar por ti, ¿eh? Venga, por favor, provechito, amigo. Sin sufrirle, si no hay más limón. Mmm. ¿Te tocó la piña? Es lo que te digo. Ese balance es necesario. Agarras el trozo de la piña. Y sé que puede sonar raro, piña en un taco. Con la pero- piña te cambia todo. Ujú. Estaba en una película de terror sin la piña. Me lo he comido. Es una película de Disney ahora mismo. Así es. Va Vamos a creciendo. meterle a esta, que es la gringa. Y esta es tortilla de maíz, De harina. de harina de trigo, queso y el pastor. el pastor arriba. El pastor arriba. Destaquemos que la gringa puede haber variantes, Tano. ¿Vale? En este lugar es el taco con el queso nada más. Hay otros en donde la gringa, que creo que es la versión más usual, en donde aparte de esto lleva otra tortilla por arriba. Eso lo he visto. Sí. Eso lo he visto. Esa es la versión más común, en este lugar la sirven así. Creo que depende mucho el estilo, la zona y también el gusto del cliente. Pero a final de cuentas, gringa, ¿por qué? Porque viene en tortilla de harina. Ok. Esa es la condición. Vale. Viene, Vale, me gusta esto- que ya le pone el limón, güey, a huevo. Sí. Se lo he puesto después de la salsa, perdóname. Todo Perdóname bien, que todo no estaba bien. atento en esa clase, ¿eh? Si no me dices, no me hubiera dado cuenta. Pero es una barbaridad esto. Es grandísimo, es Pero grandísimo. esto no hay quien se lo coma. Mira ¿Yo? esto. No, Cualquier mexicano, Cualquier güey. mexicano, un día normal y corriente de su día, ¿no? Simón. Vale, meto yo primero, ¿vale? Venga. A ver. Uy, aquí está la piñita aparte. No. Eso es espectacular. Pero ¿cómo está tan bueno el queso que le han puesto? ¿Qué queso es este? Yo me imagino que es queso asadero. O es un queso que tiene nombre de origen español, pero no es español. Ok. Manchego. Ah, que manchego, sí. Puede queso ser manchego o queso asadero. Ahorita lo preguntamos, pero creo que me voy más por el asadero por el color, porque el manchego es un poco más amarillo. Qué barbaridad. Ahorita Lo bien preguntamos. que combina el macerado que lleva el mismo pastor, el toque ácido de la salsa, con el queso, le va de 10. Y voy a decir una cosa que antes no he comentado. Creo que soy team tortilla de harina. Lo siento, ¿eh? No, es que... Mi no sé, hermano. no sé. Creo que lo disfruto más, porque la de maíz al final me resulta un pelín invasiva. O sea, como que... Ok, el sabor. Sí, claro, como claro, que claro. enmascara un poco el sabor. Y este lo noto como un poco más limpio y percibo mejor el conjunto de todo, a gusto personal. Algo que también me encanta de la tortilla de harina en cualquier taco es la maleabilidad que tiene. Muy bien. Suave, Es más suave, sí. como que sí, o sea, abraza mejor la comida. Mira esto cómo se queda, esto Sí. pesa 1,5 kilos. Correcto, sí. Y es cómodo, es cómodo. Digo, la Muy tortilla cómodo. de maíz también es muy rica. Creo que con gusto personal sí me voy más por las de harina en cualquier platillo, Wow. a excepción de las que van forzosamente con tortilla de maíz, ¿eh? O sea, Mm. los tacos que siguen, yo creo que tortilla de harina no está tan bien. Siento que el maíz es mucho mejor, pero espérense, van a ver cuál es el siguiente taco. Ha subido a mi top 3, ¿eh? Ha Ahí- subido a mi top 3. Por eso preferí pedir también esto aquí, aparte de otra cosa, porque la gringa es algo que sí o sí debe La probar gringa alguien. está buenísima. Es una cosa La espectacular. gringa está espectacular. Si venís aquí, gringa 100%. O sea, el normal está muy bien, pero eso es un espectáculo. Está buenísimo. Sí, Mira, bien pachón. sí, y la tortillita bien doradita. Algo más que Increíble. bien. Increíble. Eso sí, te aviso que yo no puedo más ya, ¿eh? Y aún faltan. Y querías hacer todos en un día, amigo.
La buena birria. La buena birria es la que nos vamos a meter entre pecho y espalda. ¿Y cómo se llama el sitio? Estos creo que son de visual los que mejor se ven. Sí, la verdad es que creo que por algo los tacos de birria se popularizaron tanto después de pandemia. O sea, esto es un boom. Los he visto en Corea, los he visto en Japón. En España eso era mega viral, ¿eh? Mega viral. De verdad es algo que es imprescindible ya de la gastronomía mexicana. Y lleva rato existiendo, ¿eh? Simplemente se popularizó. Tacos de birria y quesabirria. Y quesabirria, sí. Esto es una fantasía, ¿eh? Así es. Esto es una fantasía, ¿cómo se ve el chaval? Vale, pues viene acompañado con el consomé. Ajá. La birria en este caso es carne de cordero, ¿no? No, esta es de res. Ah, yo creo que he comido de cordero, puede ser. Ese es un gran punto a mencionar. Birria puede haber de chivo, de cordero, de res, de pollo y de puerco creo que también. No, creo que de puerco no, sí, birria de pollo. Pero esta, que es versión Tijuana o estilo Tijuana, mejor dicho, es de res. Lo que sí, bien jugosa y bien sazonada. Esta no la he probado nunca entonces. Si es de ternera, si es de res, no la he probado nunca. Así es, sí. Vale, perfecto. Venga, pues. Vamos a probar por la quesabirria, ¿no? Quesabirria, venga. O normal. No, primero quesabirria, Primero porque si no el antes de queso... que se enfríe. Exactamente. Bien. Me encanta que ya tienes todo Sí. el chip mexicano dentro. Ay, esto qué bonito es. ¿Aquí hay que meterle mandanga? ¿Hay que ponerle cosas o no? Es correcto, también. Vale. La opción más tradicional es cilantro, cebolla. Ok. Así que hay que ponerle... Un detalle. Mira esto. Mira qué barbaridad, Mira qué barbaridad, Cilantro también. Ah, cilantro. Me encanta porque en México el cilantro se usa a cucharadas, ¿sabes? Y toquecito de limón. Un toque de limón, Toquecito de limón. Vale, toque de limón. Aquí no me gusta ponerle salsa porque esto ya viene Ya, es que ya va con chiles y mucha todo. tela. Entonces, Sí. Vale. mordidita, por favor. Vale. Provecho, amigo. Algo que amo de la birria es el especiado tan profundo que tiene. ¿Sí? Muchísima especia. A ver, si yo te preguntara qué especia logras percibir en el caldo, ¿qué es lo que te imaginarías? A ver. Puede que tenga clavo, canela. Clavo 100%, canela 100%. Mucha gente se ¿Algo de sorprende de pimentón? esto. Pimentón no sé, fíjate, esta receta no tengo idea. Pero clavo y canela me da un poco, ¿no? 100%. Eso es algo que a mucha gente le saca de onda. Porque el clavo y la canela se usa más para postres, ¿no? Sí, suele ser Especialmente más para postres. O Asia ajá, lo consume mucho. Exacto, como en Vietnam, por ejemplo. Pero aquí la mezcla y el tiempo que pasa A mí me parece espectacular, se vuelve una locura. Y más cuando agarras el caldito, A ver. que eso ya es el nivel 2. Ya le mordiste. Pero El nivel 1 es morder, ¿no? Ajá, no ensuciarte. Vale. Y el nivel 2 es agarrar, Ok, remojar eso es. para que se ablande la tortilla. Ostras, está riendo el caldo. Y ahora meterle, ¿no? Otra mordida. Esto cambia la cosa, güey. Es muy difícil describiros el sabor para que tengáis una comparativa con la gastronomía española, porque la birria es una elaboración que no se parece a ninguna elaboración española. Tiene unos matices de sabores como muy profundos, notas a canela, notas a clavo, un sabor también a carne muy intenso, Sí. porque esto durante mucho tiempo está cocinado a fuego lento, Es ¿no? lenta cocción. No sé cuántas horas le den aquí, pero mínimo unas 3, así de jodido, pues. Y Más. luego la tortilla me gusta porque, como podéis ver, se queda muy crujiente por fuera y con un color muy extraño, y es porque lo ponen con el aceite en la plancha, ¿no? Es correcto, Esto creo que es un indispensable para probar, 100%. Más en este lugar, sinceramente aquí lo hacen muy bien. Espectacular. Hemos pillado un Uber para el siguiente spot porque me ha dicho Peluche que es uno de sus sitios favoritos Así para es. comer algo que aún no hemos probado, Así es. el suadero. Que yo podría decir que el suadero es el taco más típico de toda la Ciudad de México. Yo es el primero que probé la primera vez que vine a México. Ah, mira. Sí, eso es, lo reconozco. Es que sí, justo es un taco que se mantiene en la sangre de nosotros chilangos, güey, así 100%. Y no hemos mencionado el precio de antes, que han sido 500 pesos, el de birria, se me ha olvidado decirlo. Fue bastante. 500 pesos, cuidado, 500 pesos acostumbrado a lo que estábamos pagando. Me parece, a ver, relación calidad-precio, ¿qué decirte? Está muy buena la quesabirria, eran 200 pesos las tres, Sí. con el caldito, pero es bastante pasta, Sí, es mucho, especialmente tomando en consideración como el precio que ya veníamos manejando, ¿no? Sí. De 30 pesos el taco, 45, creo que 60 el más... el de pescado, Ese fue el más caro o pero era el de infinito. carne asada, ¿no? O el de carne asada también. Pero ya es un salto monumental a 200 por 3 o 500 ya las dos órdenes. Os lo dejo ahí para que lo sepáis. Ahora, a por eso de ahí. Que ya hay fila. Ya hay fila, Entonces, te podrás dar cuenta, Tano. Sinceramente, estos tacos muy buenos, algo bien.
Por si no conocíais a Peluche, es uno de los mejores guías que podéis tener en la Ciudad de México en cuanto a gastronomía se refiere. No hace falta que lo busquéis. Gracias. Podéis mirar su canal de YouTube y veis todos los consejos que tiene. Yo tengo el privilegio de ir de la mano con él y nada más llegar nos han obsequiado con esto, ¿vale? Le ha dicho el taquero, le ha dicho, coge esto y vete de aquí corriendo, ¿vale? Cómetelo, venga, campeón. Y tenemos aquí suadero. Este es suadero. Es sin la tortilla todavía. Es como la primera impresión que vas a tener. Nunca lo he Aconsejo- probado así. Es lo que te decía, aconsejo comerlo así y antes de que se enfríe, porque esto es un manjar. Se ve espectacular, ¿eh? Sí, sí, sí. Se ve espectacular. Grasita, caramelizado. Sí. Se ve como jugoso. Vale, pilla, va. Esto es como... Esto la- para ti es algo... La representación perfecta de Mira. por qué amamos el suadero aquí Mira. en Ciudad de México. Está ardiendo, chaval. Me he quemado. ¿Qué tienes en los dedos? Que no te Pues quema. ya, yo fui taquero en mi vida pasada. Dios. Venga, amigo, provecho. Hostia. De verdad, de estos tacos, no hay falla, güey. La carne está espectacular. El punto de la sal, increíble. No, y esto es solo así. Ahora espera a que nos sirvan el taco, porque no sé si viste, pero agarran las tortillas y las ponen directamente en la manteca. O sea, les dan todavía más sabor. O sea, es una locura. Esto está Increíble. a otro nivel, güey. Increíble. Por eso te dije que viniéramos estos, porque No, los otros no. son ricos, pero estos están 1000 veces mejor. Esto está increíble. Esto es otra cosa, ¿eh? Este es un gran lugar para venir a comer suadero y siempre me gusta traer a la gente aquí, güey. Si viene alguien de España al Paisa, se va a quedar como media hora mirando únicamente el barreño de carne. Es alucinante, es hipnótico. Es hipnótico totalmente. Kilos y kilos de carne cocinándose. Con la temperatura perfecta. Están sacando la carne, la ponen en la madera, pam, 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 la empiezan a cortar, tortillas empiezan a volar por ahí, las meten en el... porque es como grasa, ¿no? Es Grasa, manteca, sí, sí, Es alucinante. Y luego lleva una peculiaridad que es su propia salsa. Así es. Esta no se la hemos puesto a nosotros, te lo sirven así. Sí, te lo sirven así, es algo muy común. A ver, puedes pedirlo sin salsa, pero es como uno de los toques característicos. Esta sí no diría que pica nada. Vale. Es como un nivel 1 para ti, tal vez un nivel... Perdón, Venga. un nivel 1 para mí, un nivel 4 para Un ti. nivel 4, vale. Entonces ahora lo vamos a aguanta verlo, bastante a ver. bien. Vale, Yo tengo el campechano, ok. que es suadero con longaniza, Vale. y tú tienes solo suadero. Vale, yo voy a probar este que es original. Venga, vale, sí, sí, luego sí. probamos este. Sin que no te salten un ojo, está Ahí bien. está. Vale, con Uf. copia, ¿eh? Sí, con copia y todo, para que aguante. Ostras, van muy cargados, tío. Cargaditos, buen precio. Le metemos, ¿no? Sí. Aprovecha, hermano. Qué grandes tacos, güey. De verdad, no... A ver, pica un poco, ¿eh? Sí. Ah, sí te picó. A mí sí no me pica nada. Creo que se compensa bastante bien con el nivel de grasa que tiene, tanto por fuera como intramuscular de la misma carne, güey. Pensaba que la tortilla, cuando hemos probado la carne que te he dicho, tío, no sé si la tortilla me va a molar mucho porque la veo como muy sumergida en aceite. Así es. No para tanto. No, por eso te dije, tenemos que probarlo. Te va a gustar, estoy seguro. Sí, sí. Pero ¿qué tal? O sea, de hecho... No, la carne está espectacular. Sí, de verdad, estos Mirad tacos esto. son una joya. Mirad esto de aquí. Toda la carne magra junto con la parte grasa. La cocción perfecta. Una carne cocinada a baja temperatura con esa manteca. Confitada, básicamente. Confitada. Confitada. ¿Sí? Confitada, tú lo has dicho. Sí, sí, sí. Qué locura, ahora pruebo yo esto. Sí, claro, adelante. Esta es la versión campechana, que la campechana es Ok. longaniza con el suadero. Un perfil similar, pero distinto por el sabor y las notas de la misma longaniza. Provecho. Qué bueno. Saladito, ¿no? Por la longaniza. Pues está muy bueno. No había probado nunca con longaniza, ¿eh? Es muy bueno también, güey. Me recuerda un poco como un choricete español. Como Andas- un chorizo, Tiene una como- chistorra español. Tiene como esa esencia por ahí. Digo, nunca he probado el original. Espero algún día estar por allá, pero me imagino que tiene estas notas muy similares. Se parece mucho. Un toque subido a pimentón, le va muy bien con la carne. Y la combinación de las dos, de la chistorra con la carne, le va de 10. No sé cuál me gustó más. Creo que me gustó más así. Es que este tiene como un poco más de personalidad por los sabores, pero la esencia cae viene En la de aquí. carne. Sí, en sí, la carne, esencia es en la carne. Otro que faltaba por probar, que seguro que me habéis dejado en comentarios ya, ¿por qué no lo he comido? Es este de aquí, el de tripa. Tripa. Algo clásico de la Ciudad de México y fíjate que la tripa tiene muchos estilos de preparación. No solo en Ciudad de México se come, en el norte, en el sur. Aquí en la ciudad es más como en la manteca y es gusto personal. Muy dorada, puede ser tostadita. Eso te iba a decir. Justamente. Eso te iba a decir. O suave. Voy a Aquí probarla tenemos. suave. Yo esta no la he probado nunca. Y deciros que si os estáis preguntando por qué se llama tripa, es porque es tripa. Literal. ¿Vale? Intestino. Intestino, ¿vale? Provechito. Uy, muy bien esta tripa, ¿eh? Había probado tripa anteriormente, pero debo de decir que no me gustaba mucho porque a veces el sabor es fuerte. Es fuerte, sí. Este está limpio. Muy bien. Está más suave. Muy bien. Sí, sí, sí.
y un sabor como, no sé si la tripa puede estar, entiendo que no va a estar nunca sucia, ¿vale? Por si no estarías comiendo excrementos, pero había veces que la probabas y estaba como un sabor muy fuerte, como que Sí. muy duro, un sabor fuerte. Esa está perfecta. Tripa, check, pero sin duda me quedo con el suadero. Suadero, otro nivel. Otro nivel. Sí. El último, a pie. Más de 15 tacos, varias horas recorriendo la Ciudad de México y este era el final. El Califa de León, la única taquería con una estrella Michelin en todo el mundo y por supuesto había gente esperando. Las expectativas eran altas. Después de todo lo que habíamos comido, tenía que estar a la altura sí o sí. Última parada, Califa del León. Unos tacos Todo- controversiales, güey. Horas comiendo tacos para llegar hasta aquí. Sí. Según la guía Michelin, los mejores en todo el mundo, porque son los únicos tacos Los únicos. que tienen una estrella Michelin en todo el mundo. Yo los veo, así a primera instancia, un poco... Se me queda el pecho frío, sinceramente. ¿Eh? Se me ha quedado el pecho frío, ¿vale? Me esperaba aquí virguerías, Sí, pero sí, no, sí, es sí, algo, un puestecito normal y corriente, no esperéis nada del otro mundo, ¿eh? Y esto es de bistec, porque Es no bistec. no le quedaba la carne... La gaonera, que creo yo que es el taco más representativo de acá, que es el filete de res, pero por la misma popularidad tienes que llegar temprano, si no se acaba. Ya, y nosotros a temprano estábamos comiendo 30 tacos más, ¿sabes? Sí, mon. O sea que estos van acompañados de salsa, me ha dicho el chico que... Es correcto, sí, es la salsa cruda, que es verde, y la roja, que es de guajino, de pasilla, es de pasilla la salsa madre, de chile pasilla, que es un sabor muy ahumado. Ahí ya es tu gusto, A mí, hay me ha una dicho, que pica y una a mí que me ha no. dicho, la verde pica, la otra no. Junta las dos que sabe rico. Y yo digo, a ver, ¿cómo puede ser eso, vale? Así que yo voy a ponerle un poco de la verde y un poco de la... Venga pues, ¿Vale? hagámoslo, sí. ¿Vale? ¿Listo? Poquito solo, ¿eh? Que esta pica, me ha dicho. Para que un mexicano me diga que pica, ya tiene que picar. Y un poco de jugo de limón. ¿Estás listo? No lo sé. No sé si estoy listo o no. Provechito, amigo. Si venís a Califa de León, que sepáis que hay un jaleo enorme. Nosotros estábamos ahí, había un momento que casi me da un parraque. Vale, valoración después del primer bocado. Me ha dejado el pecho, igual que cuando lo he visto, me ha dejado el pecho frío. A lo mejor es porque iba con una expectativa muy alta, pero para mí es un taco muy normal. Yo lo que puedo decir es que son tacos ricos, no es que sea un taco malo ni nada, pero la expectativa que te llegas a crear por todo esto de la guía y como el boca a boca y demás, creo que no cumple la misma expectativa, ¿no? Creo que se mantiene como en un parámetro normal, rico, pero nada a comparación como lo que probamos del suadero o la carne asada, que eso sí, ya hablando de datos duros, tiene un poco más de sabor, tiene un poco más de, pues, de alma también. Además, siento. también me gusta, por ejemplo, que tenga el matiz de que se haga el carbón. Por Correcto, ejemplo, sí. toda la cocina de Sonora, toda la carne de Sonora, etcétera, ese matiz me gusta mucho más. A mí personalmente me resulta más atractivo. Y luego aquí, en relación calidad-precio, son 58 Ah, claro, pesos. sí. Es un precio que vale como el de pescado, más o menos, que Sí. nos hemos comido. O sea, es un precio que tampoco es prohibitivo, pero tampoco es económico. Sí. Y la calidad está bien, no está mal, el producto está bueno. Sí, es hasta el una momento, muy buena carne, eso Sí. sí, ¿eh? pero creo que no cubre las expectativas del hype que tiene. Totalmente. Vienes con una expectativa y eso es lo malo de este tipo de guías, que te crean Es culpa nuestra. Es Sí, culpa nuestra, claro, ¿no? claro. O Que sea, tú no vas a- solo de ellos, sino en general el gusto es tan ambiguo, el gusto es tan personal, que tú vienes como con otra idea y a lo mejor para mí los de suadero que te enseñé pueden Apar- ser los mejores, pero... De hecho, voy a dar ya mi ranking, ¿vale? Vamos a dar, después de haber probado esto. Tier 1, suadero, ¿vale? Bien, Suadero, carne perfecta, melosa, punto de grasa, punto de sabor, sazón perfecto, para mí espectaculares, no fallan. 2, te diría, puede que la de hecha al carbón, la Sonora, asada. Ajá, claro. Y 3, la del cochinillo. ¿Cómo no? Ah, el lechón. El lechón, El tacos de lechón, cochinillo, claro. A ver el tuyo. Yo creo que en los primeros lugares, indudablemente, suadero, así top 1. Ok. Top 2, el de carne asada. Y el tercero me iría por el taco de canasta, el de Ok. adobo. La papa... Me ha gustado mucho, ¿eh? Puta, tenía un sabor increíble, bien sazonada, saborcito al aceite y aparte la temperatura que me gusta que se mantiene por las capas y capas. Hay otros Muy que podría bueno. meter. Muy también, con mucha esencia, ¿no? Mucha el taco de esencia. canasta, mucha esencia. Sí, y aparte fue el primero que probamos. Sí. No sé si eso también influyó, pero definitivamente creo que esos son mis top 3. Bueno, yo creo que no, porque cuando un taco es muy bueno, aunque estés lleno, te entra bien. Por ejemplo, como el de suadero. Eso sí. Claro, porque fue nuestro penúltimo Exacto. taco. Tienes razón, sí, Así que 100%. sí. Creo que hemos cumplido casi las expectativas de probar, no todos, pero la mayoría de tacos posibles. Todos es imposible. Sabía que era un reto
que ya me había tirado a un barranco, sabía que era imposible, pero yo creo que no está mal, ¿no? Hemos cubierto bastantes. Bastante. De hecho, estoy sorprendido de que logramos comer, ¿Sí? la cuenta, si no me falla, 17, Más o menos. 18 Sí, tacos. sí. O sea, estoy sorprendido. Sí, nos hemos portado bien. Hemos superado mis expectativas Sí, sí, y creo sí, que esta es la excusa también para que regreses. Hombre, Amigo, por favor, supuesto. nos quedan muchísimos más. Sí, Y no sí. solo como en Ciudad de México, sino en alguna otra ciudad. Tienes que pasarte por España. Por favor, también y tacos allá. ruta por México. Por favor. Peluche, un máquina, seguidlo en sus redes sociales. Ya mismo, el mejor guía que podéis tener Gracias. virtual va a ser un máquina. Dicho esto, nos vamos a dormir, ¿no? Por favor, sí. Sí. Un vasito de agua, 2 litros, mejor dicho. 2 litros y de a agua y dormir. a dormir. Nos vemos.